4 puntos muy importantes respecto a esta unidad, que es correlación, regresión, variación de intervalos de predicción y regresión múltiple. El ingeniero que imparte esta materia es el ingeniero Juan Morales, y vamos a ir de lleno a lo que es correlación. Vamos a leer lo que son los puntos que vamos a tratar, y en base a esto vamos a tratar casi todo lo que va de la materia. Las definiciones son: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer una correlación entre las variables que van a intervenir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existen dos maneras, como dicen las propiedades, existen dos maneras. Estas variables se mueven entre -1 y pasando a través del 0 al +1. Esto quiere decir que existen dos correlaciones, positiva y negativa. La negativa es aquella que pues, va acercándose a lo más cerca de -1, y la positiva es la que va acercándose más cerca al +1. De esto depende casi todo lo que vamos a ver hasta ahora. Quien desarrolló este método fue Carl Pearson, y dicen las propiedades: el valor de R siempre entre de -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí vamos a ver lo que es el primer ejemplo correspondiente al video, que se llama tamaño del cerebro e inteligencia. Dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI de Wechsler de un grupo de sujetos. Según datos del Stabley and Bright Size, Head Size and Intelligence Quiz, Monozygotic Twins, el tramo del Neurology, 50 número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí tenemos los datos. Yo ya resolví estos ejercicios. Vamos a ir directamente al archivo de militar. Yo ya lo tengo aquí resuelto. Voy a ir directamente a lo que es bueno, esto nos ayuda a saber si existe una especie de correlación entre las dos variables, en este caso tamaño del cerebro o coeficiente intelectual. Si no existiera una correlación, nuestro resultado sería acercándose más al 0. Si existiera una especie de correlación, ya sea positiva o negativa, nuestro resultado estaría apuntando hacia el +1 en caso de que sea positiva, o hacia el -1 en caso de que sea negativa. La diferencia entre estos dos es que cuando es positiva, ambos crecen hacia el mismo sentido, van hacia el mismo sentido. En cambio, cuando es negativa, cuando una de las dos variables crece, la otra puede disminuir. Esto es en vista las diferencias entre ambas.
Bueno, yo aquí ya lo tengo resuelto, es la bandera realista. Sería, vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, habiendo explicado esto. Perdón, vamos a ir a correlación. Esperamos a que el programa haga su función. Aquí en las variables no hay un orden, lo podemos acomodar como gustemos. En este caso aquí ya está acomodado, puede ser tanto así como está, o podemos empezar por coeficiente intelectual, no hay un orden. En gráficas solo nos da una gráfica de matriz, damos a aceptar, daremos a aceptar, y bueno, ya tenemos los mismos resultados que hace rato. Tenemos el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Su relación entre ambos, su correlación, es del 0.17 o del 0.20. Pero para que nos quede una mejor perspectiva, vamos a ir a las gráficas. Gráfica de dispersión y gráfica con regresión nos va a dar una mejor perspectiva de esto. Aquí sí hay una forma de hacerlo. Aquí vamos a poner tamaño del cerebro, y aquí en variables Y, coeficiente intelectual. Aquí en múltiples gráficas vamos a poner, bueno, se va a quedar así, y damos a aceptar. Aquí tenemos la mejor perspectiva como en graficado. Esta imagen nos está arrojando una idea más general de cómo se comporta el coeficiente, lo que es la correlación lineal, lo que llamamos correlación lineal. Si esta línea que está aquí estuviera apuntando a un ángulo de 45 grados, tendríamos una correlación lineal más confiable. Si esta línea estuviera apuntando de arriba hacia abajo, tendríamos una correlación lineal menos confiable con respecto a cero. Diríamos que no habría ninguna correlación. En este caso existe una correlación, pero no es un valor que nos haga creer al 100% o al un porcentaje más cercano a 1 de lo que nos pide. Nos está pidiendo que si existe una correlación, o que si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. En este caso no hay evidencia suficiente para respaldar estas respuestas. Puede ser, pero no con un intervalo del 18%, por así decirlo, no existe. Vamos a lograr a lo que es el ejercicio, donde podemos apreciar un poco mejor esto. Voy a cerrar este y vamos ahora aquí. Ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración. Voy a ir abriendo un archivo. Aquí está. Dice, entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Yo ya tengo las respuestas aquí, pero vamos a responderlas con respecto al programa de Minitab, realizando los mismos ejercicios. Vamos a ir a lo que es estadísticas básicas, correlación. Esperamos a que el trabajo, el programa haga su función, y aquí vamos a, como ya mencionaba, no hay razón de ponerla en un orden específico. Y aquí nos arrojan los resultados. Aquí es como yo les decía,
Existe una correlación positiva y muy fuerte de un 89, en porcentaje de un 89%, entre la temperatura de grados centígrados y la cantidad de CO2 en la atmósfera. Aquí vemos cómo se comporta, si queremos, bueno, aquí la gráfica de matriz nos muestra cómo se comporta cada uno de los datos con respecto a la gráfica en sí, casi de manera lineal. Pero si queremos ver de manera lineal, vamos a hacer una gráfica de dispersión con regresión. Aquí ponemos los datos del CO2 en las variables X y la variable Y, temperatura en grados centígrados. Vamos a dar a aceptar y vemos que nuestra gráfica tiene una inclinación casi perfecta de 45 grados, lo que nos dice que es una correlación positiva. Ambas crecen de manera conjunta, aumentan de manera conjunta. Conforme aumenta el CO2, también aumentan los grados centígrados. Esta es la respuesta. Entonces aquí pondremos sí existe una correlación entre ambas con respecto al resultado arrojado, que es el 89.92. Así nos damos cuenta. Cerramos, no voy a guardar. Voy a ir explicando los puntos. El siguiente punto es regresión. Las definiciones son: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, y su fórmula es Y B0 más 1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Esto lo vamos a ver en el ejercicio, ya directamente en los ejercicios. Como se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Para una muestra de datos pareados X, Y y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y exponencial, por así decirlo. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor residual Y observada y Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y exponencial. El ejemplo, bueno, voy a ir abriendo la calculadora porque la vamos a utilizar aquí. La vamos a utilizar para realizar una operación después de obtener los datos que deseamos. Esperamos a que se abra. Y la tenemos en científico. La voy a minimizar. Voy a ir abriendo el tamaño de la estructura de nosotros. Aquí está. Hace rato hubo un inconveniente, pero ya tengo los ejercicios grabados.
dice, ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad, a la edad de 20, 40, 60 y 60 años. Aquí ya tengo los resultados. Estos resultados los voy a obtener a partir de la fórmula que me va a arrojar el programa. Entonces voy a ir directamente a mi tab, ya lo tengo aquí. Voy a hacer el primer punto, que es estadísticas, regresión. Aquí ya tengo grabado. Perdón, estadísticas, regresión. Aquí sí, es aquí. Aquí lo que vamos a hacer es definir las variables. En este caso, en concreto ya lo tengo aquí. Aquí ya en Y, ya el tamaño de la cintura del hombre, y el predictor, bueno, la respuesta es el tamaño de la cintura del hombre, o sea, Y, la variable Y, y el predictor, el que dicta, es la edad del hombre. Aquí nos arroja las gráficas residuales. También es un punto que nos pide aquí. La gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Y también a determinar la ecuación de regresión. Vamos a determinar esto. 4 en 1. Vamos a aceptar. En opciones, bueno, tenemos un nivel de confianza del 95, está bien. Y sería todo. Vamos a darle en aceptar. Damos en aceptar, y aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos que el valor de P es, siempre hay que fijarnos en el valor de P, es 0.000, es diferente al valor de significancia, el cual es 0.05. Lo que nos quiere decir, bueno, que esto rechaza definitivamente la hipótesis nula, que establece que todos los valores son igual a 0. No, valor R es igual a 0. Vamos a ir a lo que es el siguiente punto, que es aquí tenemos la gráfica en sí, la gráfica de línea ajustada. Antes de entrar de lleno a lo que es la fórmula que tenemos aquí, con la cual vamos a sacar los datos de las edades de los hombres, vamos a hacer la correlación entre esto para comprobar lo que les acabo de decir con el punto B. Vamos a hacer la correlación. Esto nos va a dejar una perspectiva mejor sobre lo que les estoy diciendo del archivo P. Aquí no importa el orden, sabemos, no vamos a hacer gráfica porque ya la tenemos. Tenemos que su correlación es una correlación muy fuerte de un 84.5, un 85 si se redondea, y es una correlación positiva muy fuerte, lo que podemos observar en la gráfica de línea ajustada. Esto es igual a la gráfica de línea, a la gráfica lineal, solo que más ajustada, por decirlo. La gráfica de residuos nos muestra aquellos datos que están dispersos en esta, como por ejemplo el dato más disperso es el residuo menos 2. Es el residuo de la fila 12, que es
el residuo más disperso. Con esto podemos ver la dispersión de todos los datos. Ahora vamos a ver lo que es la fórmula con los datos que nos pide. Aquí ya va a entrar la calculadora y nos pide, con esta fórmula vamos a calcular cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre, el tamaño de las cinturas con respecto a las edades de estos hombres, que serían, bueno, usando esa fórmula sería 59.64 más 0.6259, y esto lo vamos a multiplicar, como aquí nos indica, por la edad del hombre. ¿Por qué hacemos esto de manera manual? Bueno, hacemos esto de manera manual porque estos datos no vienen acotados aquí. Si vinieran acotados aquí nos lo diría, nos lo indicaría nuestra gráfica, pero no vienen acotados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sacarlos, lo multiplicamos por la edad del hombre, que es 20 años, y tendríamos una cintura del 72.158. Lo mismo haríamos con el siguiente punto. Vamos a utilizar la fórmula que consiste en, veamos esto, 59.64 más 0.6259 por la siguiente edad, que es la de un hombre de 40 años. Damos enter y corresponde a un valor de 84.676. Ese sería su cintura. Ahora vamos a ver el siguiente, que es de 60 años. Sería 59.64 más el punto 6259 por 60 años. Tendría una cintura de 97.194. Y cerraré la calculadora. Aquí tengo todos los datos ya registrados también. Yéndonos directamente a lo que es el ejercicio, vamos a ver lo que aquí nos plantea. Vamos directamente a hacer el ejercicio. Voy a cerrar para que cierre la calculadora. Voy a abrir de nuevo esperamos, la voy a disminuir en lo que se abra, y voy a abrir también los datos de la cintura de una mujer. Mientras vamos leyendo el ejercicio, dice: ejercicio de edad y tamaño de la cintura para las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿De cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años respectivamente? Aquí ya los tengo. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Iríamos a regresión y regresión de línea ajustada. Aquí sería, bueno, pondríamos en la respuesta, como nos indicó, la cintura de mujeres y el predictor, la edad de las mujeres, el cual definiría si existe tanto una correlación entre estos datos, o también definiría si ambos crecen o dependen uno del otro. Las gráficas, bueno, 4 en 1, todas las gráficas residuales. Esto ya sabemos que es para ver si hay alguna dispersión de datos, y vamos a dar a aceptar. Rápidamente analizamos el valor P. El valor P nos indica si existe tanto una correlación entre ambos, y vemos que sí hay evidencia para que lo sustente.
Esto es diferente a lo que es el nivel de significancia que nos indica, que es del 0.05. Pero para estar más seguros, nosotros vamos a hacer la correlación. No importa cómo lo pongamos, le damos a aceptar y vemos que su correlación es del 0.86 87 redondeado, más alto que en la cintura de los hombres, y por ende su gráfica va a ser más lineal todavía, va a ser más diagonal, por así decirlo. Nosotros vamos a analizar lo que nos interesa, lo que nos pide, que es la gráfica de residuos, si existe algún dato residual. Sí, se encuentran varios datos de residual en la gráfica de ajuste, de valor ajustado. Podemos notar que hay un valor demasiado disperso de los demás, que se encuentra en la fila 22, está demasiado disperso, e incluso en la gráfica de línea ajustada lo podemos apreciar, está demasiado lejos, aquí donde tengo el cursor. Eso lo podemos observar en la gráfica de residuos. Y su valor P, como ya lo explicaba, tanto con la correlación como el valor P. Pero lo más interesante de aquí es la gráfica de línea ajustada y la fórmula que nos arroja. A partir de esa fórmula nosotros podemos calcular lo que nos pide. Es una mujer de 18, 36 y 54 años. Vamos a realizar la misma operación, que sería 54.12 más punto 8095 por la primera edad, que serían 18 años. Tiene una cintura de 68.673. Igual la misma operación se hace para la siguiente edad, que es de 54.12 más punto 8095 por la cintura, la edad de la siguiente mujer, que es de 36 años, dándonos una igualdad de 83.262 de su cintura, en centímetros, claro, si no me equivoco, sí, en centímetros. Y la mujer de 54 años, bueno, sería igual, sería, voy a borrar esto, 54.12 más punto 8095 por 54 años, con una cintura de 97.833, que sería su cintura en centímetros, en base a la fórmula que aquí nos arroja. Cerramos esto y cerramos el archivo, porque ya no lo vamos a necesitar, y vemos que aquí tengo todas las gráficas que pide. Vamos a ir directamente a la variación e intervalos de predicción. Es el siguiente punto. Algo importante que cabe destacar es que estos datos con los que estamos trabajando actualmente los vamos a seguir viendo durante un buen rato más. Van a seguir trabajando en conjunto, en correlación, por así decirlo. A través del punto 3 vamos a hacer otro interesante punto que vale la pena revisar. Vamos a ver las definiciones de variación e intervalos de predicción, lo que corresponde al punto 3. Si tengo de vez en cuando abierto este cuadrito de programa de grabar, es porque hace rato ya había terminado mi grabación y no se grabó. Entonces vamos a ver estos puntos importantes. Variación de intervalos de predicción. Dice, definiciones. Suponga que tengamos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, con y exponente. Es el valor predicho de y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de valores y muestrales es, un signo de pregunta. La desviación total de x, y es la distancia vertical, y que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical, que es la distancia entre el valor predicho Y
y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar, sin embargo, es la distancia vertical, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Aquí tenemos unas fórmulas que las vamos a ver más adelante. Bueno, no fórmulas, son la forma en la que se representan estos datos. La variación total, bueno, tenemos más datos que podemos explicar y siempre nos alcanza. La variación total se expresa con la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Lo mismo que habíamos dicho. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R al cuadrado es igual variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Y bueno, una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. Vamos a hacer intervalos de predicción también, los necesitamos para desarrollar los puntos que tienen aquí. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere de una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Vamos directamente al ejemplo. Dice, ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Voy a ir abriendo lo que es peso y consumo de combustible en autos en carretera. Datos de autos, vamos a ir abriendo datos de autos. Y aquí dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Vamos a analizar los puntos que nos pide, que el primero es determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Aquí yo ya lo tengo, pero vamos a hacerlo directamente en el programa. Vamos a ver los puntos que nos pide. Y para eso vamos a entrar en estadísticas, regresión, ajustar un modelo de regresión. Aquí vamos a utilizar en respuestas, como nos dice acá, de 32 automóviles y su, bueno, no nos indica, pero como es el ejemplo ya lo tengo un poco más definido. Tenemos que utilizar carretera millas por galón y el peso en libras. En respuestas va carretera millas por galón. Aquí sí hay un orden, conforme nos lo pide el ejercicio, claro. Y el peso en libras, que son lo más importante. Vamos a ver las gráficas. Vamos a necesitar las 4 gráficas de residuales. Nada se le va a mover aquí, todo sigue igual. Sí, todo sigue igual, con un intervalo, siempre va a ser casi del 95, es default. Damos a aceptar. Y aquí tenemos los valores ya obtenidos. Tenemos que el valor de P es 0.000, lo que nos indica que, más abiertamente, ya sabemos que hizo rechazamos la hipótesis nula que indica que R es igual a 0, todos los valores de R es igual a 0. Aquí tenemos más datos que nos pide. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos, donde sí tenemos un amigo que se dispersa de los demás datos en todas las gráficas, también en el histograma. Algo interesante que cabe destacar es que aquí obtenemos la fórmula que nos pide de ecuación lineal. ¿Nos pide fórmula? No, nos pide el coeficiente de correlación lineal. Bueno, ¿cómo lo sacamos ese?
muy fácil. Ya lo habíamos hecho antes, ya lo expliqué anteriormente. Para tener el coeficiente de correlación vamos a seguir trabajando con estos puntos. No importa el orden, como lo pongamos, va a ser el mismo resultado. Damos a aceptar. Y nuestro coeficiente de correlación es menos 0.806. ¿Qué nos dice esto? Bueno, si analizamos los datos más abiertamente, nos dice que nuestro coeficiente de correlación es negativo. Tenemos una correlación lineal negativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando unos datos, como no es el caso del pesos libras, son exponenciales, crecen, otros datos decrecen, o viceversa. Cuando unos datos de millas, digamos millas por galón, tienen un valor alto, otros decrecen. Mientras unos crecen, otros decrecen. Esa es una correlación lineal negativa. Y eso es lo que tenemos acá. La respuesta sería, tenemos determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí ya lo tenemos. El punto 2 dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Sí, sí existe una correlación lineal, ya lo hemos visto, porque nuestro valor de P difiere mucho de la hipótesis nula que plantea que R es igual a 0. Ya lo habíamos visto, ya lo expliqué anteriormente. El punto 3 dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Bueno, este dato es de 63.86%. ¿Y dónde lo obtenemos? Bueno, lo obtenemos principalmente en nuestro primer análisis. Aquí se encuentra, en el resumen del modelo. Vamos al siguiente punto, que es si un automóvil de 40.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Nos está pidiendo una predicción. Podríamos hacerlo en base a la fórmula que nos ha otorgado, que está aquí, pero nosotros vamos a hacerlo directamente de Minitab con lo que es predecir. Nos dice, nos pide de un automóvil de 40.000 libras. Aquí lo tenemos, solo ponemos 40.000 libras, no hay nada más que poner, todo lo demás está por default, nada que mover. Aquí tenemos la predicción. Lo que nos interesa aquí del punto es el ajuste, que es del 27.0275, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El ajuste. El punto 5 no es necesario hacer ningún movimiento más, porque nos está pidiendo simplemente, para un automóvil de 40.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Este dato viene directamente aquí también, el IP, el intervalo de predicción del 95%. Tenemos un intervalo de 22.4314,31.6236. Y algo interesante es que este de aquí, el IC, tiene un intervalo de predicción mucho más cerrado, mucho más confiable, por así decirlo. Pero vamos directamente al ejercicio para verlo sin haberlo explicado como lo explica el profesor. En otro ejercicio, en otro ejemplo, por así decirlo. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Vamos a buscarlo. Ejercicio de estatura. Esperamos a que se abra. Dice, suponga que tiene valores pareados. Dice, suponga que tiene valores pareados, que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Nos va a pedir los mismos datos. Así que nosotros vamos a ir directamente al programa. Ya tengo los datos aquí. Vamos a hacer las estadísticas
de regresión, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí para las respuestas puse las estaturas en pulgadas y el peso en libras en predictores continuos, perdón, predictores continuos. ¿Dónde está? Peso en libras. En las opciones, bueno, nada que mover. Las gráficas de residuales, damos a aceptar, aceptar. Aquí tenemos algo interesante, que nuestro valor de P en cuestión de pesos libras difiere un poco, pero no es diferente, no es igual al 0.05 del valor de significancia, se encuentra por debajo, no es superior. Entonces seguimos en un intervalo confiado en que la hipótesis nula, diciendo que la hipótesis nula no es aceptable. Vamos a ver lo que es. Aquí tenemos nuestra fórmula que nos arroja. Vamos a ver la estadística básica y la correlación, cómo se comporta. Tenemos, no importa estatura en pulgadas o el peso en libras. Vamos a aceptar. Y tenemos una interesante resultado del punto 522 a 52, que nos indica que se encuentra a la mitad de lo que es una correlación lineal positiva. Entonces nosotros podríamos decir, en base a estos datos, que no sabríamos qué responder si hubiera una correlación entre estos dos. Puede ser cierto, puede no ser cierto, y todo depende. Ahora vamos a ver los datos que nos pide. Nos dice que determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Ya lo tenemos, que es del 0.522. Y la pregunta del punto 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? Sí, sí existe evidencia suficiente, ya lo expliqué. Aunque no tanta, pero sí existe la suficiente para suponer que en caso de que sí. Sigue siendo la hipótesis nula, sigue valiendo otro valor diferente, a 0. El porcentaje de la variación total del peso de los hombres, bueno, es del 25.36%. Y su predicción se realiza de la misma manera. Regresión lineal y predecir. Aquí ponemos el dato que nos pide, de 70. Un hombre de 70 pulgadas. Damos a aceptar. Y su valor de ajuste es de 62.192, correspondiente al valor que mejor predice el peso en libras. Y su predicción de IP es en este intervalo. Vamos a ir directamente al punto de regresión múltiple. Esto es exactamente lo mismo que vimos, solo que aquí vamos a ver, no vamos a leer las definiciones, solo que aquí vamos a ver los datos, vamos a hacer ajustes con respecto a lo que hicimos anteriormente. Vamos a ver el rendimiento de automóviles, que es el primer ejemplo. Datos de autos 2. Esperamos a que se abra y dice: utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea una variable de respuesta Y. Utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado y la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica cilíndrica. Vamos a hacer lo que nos pide: determinar el valor de la ecuación de regresión. ¿Por qué nos pide esto? Bueno, principalmente nos pide esto porque nosotros vamos a hacer varios ajustes con respecto a los datos que nos pide. ¿Cómo se hace esto? Perdón, estadísticas, regresión y ajustar un valor de regresión. Aquí ya nos vamos a poner en predictores continuos solamente un dato. Nuestro valor determinante en respuestas es la carretera millas por galón.
pero también nos pide el peso en libras para predictores continuos, longitud en pulgadas, frenado de pies y los cilindros. Las gráficas serían 4 en 1, damos a aceptar. Aquí nos da vamos a hacer una eliminación. Vamos a hacer una eliminación con respecto a lo que hicimos. Dicha eliminación corresponde a los valores P superiores a nuestro valor de significancia, que es el 0.05. ¿Cuáles son nuestros datos superiores? Bueno, aquí nos dice que es el frenado longitud en pulgadas, que es el 0.84 y el frenado en pies, que es 0.96. Esos son nuestros datos superiores, son los que vamos a eliminar en el siguiente punto. Aquí vamos a eliminar el frenado en pies, longitud en pulgadas, peso en libras, longitud en pulgadas y el frenado en pies. Cilindros se queda y desplazamientos también. Damos a aceptar. Ya tenemos un valor más cercano a lo que queremos. Nuestra fórmula de regresión se ajustó todavía más. Todavía se podía ajustar más. Esa es nuestra fórmula de regresión. Aquí la tenemos. El primer punto. Dice, ¿cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, 195 pulgadas, 142 de frenados y el cilindro? Esto lo vamos a hacer con el valor de predicción. Regresión y vamos a predecir. ¿Cómo vamos a predecir? Con los valores que nos pide. El peso en libras, que es de 4.000 libras. 4.000 libras. Su desplazamiento correspondiente al longitud de pulgadas, que corresponde a sus cilindros son 6, su desplazamiento corresponde a 142. Vamos a aceptar y analizamos los resultados. Aquí está. Nos da una gráfica donde se hace los resultados, donde nos indica que los pesos, lo que nos pide, cuál sería el auto ideal. Bueno, perdón, me equivoqué. Predicción por carretera. Su ajuste de predicción es del 27.3237. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué características debería tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? En este punto nosotros vamos a utilizar una ayuda extra que nos arroja aquí en regresión, que es el optimizador de respuesta. Lo que queremos es maximizar como nos pide. Vamos a aceptar. Aquí está, me equivoqué. Regresión de nuevo, y vamos a hacer un optimizador de respuesta. Vamos a hacer un optimizador de respuesta que nos pide maximizar. Vamos a darle en aceptar. Ya descubrí mi error. Estadísticas, regresión lineal, optimizador de respuesta, maximizar, y en opciones vamos a poner una restricción
al auto, que es de 6 cilindros. Puede variar de 0 a 6 cilindros, cualquiera. Perdón. Voy a borrarlo. Puede variar, como les decía. Su respuesta, bueno, vendría siendo la siguiente. El auto ideal sería de 25-95, 6 cilindros, como nos indica, y su capacidad de desplazamiento 1.8 con un 35.7098 de ajuste. Vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos indica que debemos utilizar un conjunto de datos para la mejor ecuación de regresión. Datos de hombres 2. Y nos pide los mismos puntos. Determinar la mejor ecuación de regresión. Aquí podemos ver cómo ya nos arroja el programa los datos que debemos acotar. Debemos quitar la estatura en pulgadas, peso en libras, debemos quitar un solo punto, que es el peso en libras, el superior. Lo quitamos, vamos a hacer el ajuste de regresión, y aquí vamos a quitar esta edad, estatura en pulgadas, peso en libras lo quitamos, las gráficas todas vamos a aceptar, y nos arroja que nuestra respuesta va a ser esta típica, y nuestro primer punto de ecuación confiable es esta, el segundo ajuste. Y nos dice que cuál sería el colesterol de 40 años si su predicción sería esa. Bueno, vamos a verlo. Su predicción de colesterol es de 476.591. Pero lo que nos interesa más saber es su edad, que es el 26. La edad ideal para un ajuste fijo de 150 miligramos. Su edad ideal sería 26.2929. 61.3 su estatura y su cintura de 73. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Vamos a hacer un siguiente video donde vamos a indicar el proyecto que debemos realizar, pero con un video diferente. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Misael Mejía. Gracias.